Crecer no es un evento. Es una acumulación. Eso es lo que Boyhood entiende que casi ninguna otra película entiende. No hay un momento donde el personaje se convierte en adulto. No hay una escena donde algo se rompe y después todo es diferente. Lo que hay son 11 años de momentos ordinarios, la cena, el auto, la mudanza, el cumpleaños, la pelea, el silencio, y al final de esos 11 años hay una persona que es completamente diferente de la que era al principio. Sin que ningún momento en particular lo haya producido. Richard Linklater filmó a los mismos actores durante 12 años para hacer exactamente eso visible. No el crecimiento como lo muestra Hollywood, el momento dramático, el discurso que cambia todo, la decisión que define, sino el crecimiento como realmente ocurre. Lento, lateral, sin anuncio. Imposible de ver mientras está pasando. Solo visible en retrospectiva, cuando la distancia es suficiente para notar la diferencia. Eso es lo que vale examinar. Porque lo que Boyhood muestra sobre crecer no es solo sobre Mason. Es sobre cómo cualquier persona se convierte en quien es, y sobre el papel específico que los padres tienen en ese proceso, aunque ninguno de los dos lo haya elegido conscientemente. Y lo que vale examinar en Boyhood no es solo lo que le pasa a Mason. Es lo que la película dice, sin decirlo, sobre cómo cualquier persona se convierte en quien es. Sobre el proceso invisible que nadie anuncia pero que lo forma todo. Sobre los padres que están adentro aunque ya no estén afuera. Esas preguntas son el corazón de este episodio. Hay algo que Boyhood hace desde los primeros minutos que la mayoría de las películas no se animan a hacer. No explicar nada. Mason tiene 6 años al principio. Está acostado en el pasto mirando el cielo. No hay voz en off que diga qué significa eso. No hay música que señale que esto es importante. Es simplemente un chico mirando el cielo, y vos mirándolo mirar el cielo. Y algo en eso ya dice algo sobre quién es este chico antes de que empiece la historia. Esa es la apuesta de la película desde el principio. Confiar en que la acumulación va a producir significados sin necesidad de subrayarlo. Que si mostras suficientes momentos ordinarios, el espectador va a hacer la conexión. Va a ver quién se va construyendo a través de esos momentos aunque ninguno de ellos parezca decisivo. Y lo notable es que funciona. Porque a los 11 años de pantalla, que son 12 años de filmación real, hay algo que reconoces en Mason que no reconocías al principio. No solo que creció, que se formó, que hay algo específico en cómo mira el mundo, en cómo habla, en cómo se para frente a las situaciones, que tiene una historia, que no surgió de la nada sino de todo lo que viste ocurrir. Hay algo más que vale nombrar sobre la estructura de la película que la hace psicológicamente excepcional. La mayoría de las narrativas sobre el crecimiento tienen momentos pivote, el evento que lo cambia todo, el verano decisivo, la pérdida que lo transforma. Boyhood los tiene también, pero los trata de manera diferente. Las separaciones de los padres ocurren entre escenas. Las mudanzas aparecen ya hechas. Los años saltan sin que la película anuncie que saltaron. Eso no es pereza narrativa, es precisión psicológica. Porque así es como el crecimiento realmente ocurre. Los momentos más formativos muchas veces no se sienten como momentos formativos cuando están pasando. Solo se revelan como tales mucho después. La película también hace algo notable con el tiempo, no lo dramatiza. El paso de un año a otro no viene con un montaje emotivo ni con música que diga esto es importante. Viene con Mason 1 centímetro más alto, con una camiseta diferente, con una expresión levemente distinta. Y en esa levedad está toda la honestidad de la película. El tiempo pasa así. Sin anuncio. Sin ceremonia. Con esa velocidad específica que solo se percibe cuando ya pasó. Si esto resuena, si hay algo en la descripción de ese crecimiento invisible que reconoces en tu propia historia o en la de alguien que querés, lo que viene explica la mecánica psicológica de lo que Boyhood está mostrando. Hay algo más que vale decir sobre la elección de Linklater de no tener guión fijo.
Filmó durante 12 años con un esquema general pero sin escenas escritas con anticipación. Cada sesión de filmación incorporaba lo que realmente había ocurrido en la vida de los actores durante el año anterior. Eso no es solo una decisión técnica, es una postura filosófica sobre qué es el crecimiento. El crecimiento no sigue un guión. No tiene escenas escritas de antemano. Emerge de lo que realmente ocurre, con todo su desorden y su falta de forma narrativa ordenada. Eso hace que la película sea psicológicamente más honesta que casi cualquier otra sobre el tema. No porque los actores estén haciendo sus propias vidas, no es un documental. Sino porque la estructura misma de la producción imita la estructura del crecimiento. Acumulativo. Sin puntos de giro predeterminados. Formado por lo que fue llegando en lugar de por lo que estaba planificado. Hay también algo que vale nombrar sobre lo que la película hace con los adultos. Olivia y Mason Sr. no son personajes secundarios que existen solo en función del desarrollo de Mason. Tienen sus propias historias, sus propias fracturas, sus propios momentos de reconocimiento tardío. La escena donde Olivia llora después de que Mason se va a la universidad, diciendo que siempre imaginó que habría más, es uno de los momentos más precisos de la película. No sobre Mason. Sobre ella. Sobre la distancia entre la vida que imaginó y la que tuvo. Y sobre cómo esa distancia convive con una vida que también fue real y que también importó. Si esto resuena, si hay algo en la descripción de ese crecimiento invisible que reconoces en tu propia historia, lo que viene explica la mecánica psicológica de lo que Boyhood está mostrando. Hay también algo que vale nombrar sobre la reacción de la audiencia a Boyhood. Muchas personas que vieron la película la describen con una palabra que no esperaban usar para una película: verdad. No en el sentido de que sea un documental. En el sentido de que lo que muestra se corresponde con algo que reconocen desde adentro. Que el crecimiento que ven en Mason se parece al suyo propio de una manera que las otras películas sobre el tema no logran. Esa reacción dice algo sobre lo que la honestidad formal de la película produce. Para entender qué está haciendo Boyhood a nivel psicológico, hay que entender qué significa que los padres estén dentro de uno. No como metáfora, como descripción de un proceso real. Lo que la teoría del apego y la psicología del desarrollo describen es que las primeras relaciones, especialmente las relaciones con los cuidadores principales, no solo producen recuerdos. Producen estructuras. Formas de relacionarse con el mundo, con uno mismo, con los demás, que se instalan en el sistema antes de que haya capacidad crítica para evaluarlas. En Boyhood, los padres de Mason son dos personas completamente diferentes que representan dos tipos de presencia muy distintos. La madre, Olivia, interpretada por Patricia Arquette, es la presencia constante. Está siempre. Organiza la vida, sostiene la rutina, carga con el peso cotidiano. Y también tiene sus propias fracturas, las relaciones que elige mal, la tendencia a repetir ciertos patrones. La lucha entre sus propios sueños y las demandas de ser madre. El padre, Mason Sr., interpretado por Ethan Hawke, es la presencia intermitente. Aparece los fines de semana, se va, vuelve, desaparece por periodos. Más libre, más disponible para el juego y la exploración, menos sometido a la fricción de lo cotidiano. Lo que la película muestra de manera excepcional es cómo ambas presencias forman al Mason que vemos al final. No como determinismo simple, hijo de padres rotos produce hijo roto, sino como algo más complejo. La madre le da la base. La certeza de que alguien siempre va a estar. Incluso cuando esa base está bajo presión, incluso cuando ella comete errores. Hay algo en Mason que aprendió que él solo existe porque ella existió. El padre le da otra cosa, la permisión para mirar el mundo con curiosidad antes de juzgarlo. La idea de que los adultos también están buscando, que no tener todo resuelto no es un fracaso. Ninguno de los dos es un padre perfecto. Eso es también parte de lo que la película hace bien, no los idealiza ni los condena. Los muestra como personas en proceso, cometiendo errores reales, con sus propias historias no resueltas que inevitablemente se filtran en la crianza. Porque así es como funciona.
Los padres no solo transmiten lo que eligieron transmitir. Transmiten también lo que no resolvieron. Lo que les duele. Lo que no pueden ver en sí mismos. Hay algo más que vale decir sobre la escena final de la película. Mason llega a la universidad, conoce a una chica, y ella le dice algo sobre el momento, que el momento te atrapa, no al revés. Y Mason responde algo que es casi una síntesis de toda la película, que quizás es siempre el momento. Esa pequeña observación, que podría parecer trivial, es en realidad la clave de lo que Boyhood estuvo mostrando durante 11 años. Que la vida no está compuesta de momentos especiales separados por tiempo ordinario. Está compuesta de tiempo ordinario que es siempre, en algún nivel, el momento. Y esa forma de ver el mundo, ese tipo de presencia atenta a lo ordinario, tiene una historia. Viene de algún lado. Fue formada por todo lo que vimos. Hay algo más que vale decir sobre la escena donde Mason Sr. le regala un álbum de los Beatles y le explica algo. Sobre música y sobre la vida, una de las escenas más queridas de la película por la audiencia. Lo que pasa en esa escena no es que el padre le da información. Es que le da una forma de mirar. Una actitud hacia las cosas que importan. Y eso, la transmisión de una actitud, de una manera de relacionarse con el mundo antes que de contenidos específicos, es lo que los padres transmiten de manera más duradera. No lo que dijeron exactamente. Cómo estaban cuando lo decían. Con qué calidad de presencia. Con qué relación con lo que estaban compartiendo. Hay también algo que vale decir sobre el padrastro alcohólico que aparece a mitad de la película. Uno de los personajes más perturbadores de Boyhood, precisamente porque su deterioro también ocurre de manera gradual e invisible. Lo que Mason aprende de esa figura, sobre cómo puede transformarse el amor adulto, sobre qué pasa cuando alguien pierde el control de sí mismo, también es parte de la formación. No como el modelo de lo que se quiere ser. Como el registro de lo que puede ocurrir. Y ese registro también instala algo. Hay también algo que vale decir sobre lo que la película hace con el tiempo libre. Los veranos de Mason, los fines de semana, los momentos entre momentos, tienen un peso específico en la película porque son exactamente donde ocurre gran parte de la formación. No en los eventos marcados, en los intermedios. En el tiempo sin estructura donde el niño está solo con lo que su ambiente le dio y empieza a construir su propia manera de usarlo. Lo que Boyhood muestra sobre la formación de la identidad se repite de manera muy específica en la vida real. Hay personas que llegaron a cierta edad y miraron hacia atrás y se dieron cuenta de que son, en muchos sentidos, sus padres. No en el sentido literal de tener las mismas opiniones ni los mismos hábitos. En el sentido más profundo, que las formas de relacionarse, de gestionar el conflicto, de recibir el amor, de reaccionar bajo presión, se parecen sospechosamente a las de las personas que los formaron. A veces exactamente como esas personas. A veces como la versión contraria, como alguien que intentó ser lo opuesto y terminó siendo el espejo negativo de lo mismo. Eso tiene una lógica. Los patrones que se instalan temprano no se instalan porque los elegimos. Se instalan porque los absorbimos. Porque el sistema nervioso de un niño está diseñado para aprender del entorno antes de poder evaluarlo. Lo que los padres hacen, cómo regulan sus emociones, cómo manejan el conflicto, cómo expresan el afecto, cómo responden bajo presión, se convierte en el modelo desde el que se construye la propia versión de cómo funciona el mundo. No el único modelo, pero sí el primero. Y el primero tiene un peso específico. En Boyhood esto se ve en la manera en que Mason fotografía el mundo. La película no lo explica, pero está implícito que esa mirada atenta a los detalles, esa forma de encontrar lo significativo en lo ordinario, tiene una genealogía. Viene de algún lado. Del padre que le enseñó a prestar atención antes de juzgar. De la madre que le demostró que se puede seguir adelante aunque las cosas no salgan como se planificaron. Hay algo más que vale nombrar sobre el patrón específico de las relaciones amorosas que Mason va construyendo a lo largo de la película. Cada relación que aparece, incluso las más breves,
incluso las del personaje adolescente, tiene algo del mismo tono. Una mezcla de intensidad y cautela, de querer estar cerca y no saber del todo cómo. Ese tono no apareció de la nada. Fue formado por lo que aprendió sobre el amor a partir de lo que vio en casa. No de manera mecánica, no es que lo que los padres hacen produce exactamente lo mismo en el hijo, pero el primer mapa del amor, la primera idea de cómo funcionan los vínculos, que es normal en una relación, qué esperar del otro, se dibuja en la infancia. Y ese mapa, aunque se actualice con la experiencia, sigue siendo el punto de partida. La pregunta que queda después de ver todo esto no es ¿mis padres me arruinaron? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es mucho más interesante, ¿qué instalaron en mí que todavía estoy usando? ¿Qué aprendí de ellos que ya no sirve? ¿Qué aprendí de ellos que sí sirve y que nunca reconocí como un regalo? Hay algo más que vale nombrar sobre la diferencia entre la transmisión que ocurre por imitación y la que ocurre por reacción. Algunas personas se convierten, en aspectos importantes, en sus padres. Repiten los patrones, reproducen las dinámicas, sin haberlo elegido conscientemente. Otras hacen exactamente lo opuesto, se alejan todo lo que pueden del modelo familiar. Construyen una identidad en contra. Y lo notable es que ambas estrategias pueden terminar siendo versiones del mismo patrón. El hijo que reproduce al padre ausente porque aprendió que el amor se expresa desde la distancia. El hijo que jura nunca ser como el padre ausente y sin embargo encuentra formas de no estar presente que tienen otra forma pero la misma estructura. La transmisión no requiere imitación directa. Puede operar también a través de la negación. Hay también algo que vale decir sobre lo que Mason hace con la fotografía a lo largo de la película. No es casual que el medio que elige para relacionarse con el mundo sea uno que implica mirar de cerca, encontrar el encuadre correcto, esperar el momento. Esa forma de relacionarse con la realidad, atenta, sin prisa, buscando lo significativo en lo ordinario, es parte de quien es Mason al final. Y tiene una genealogía que la película muestra sin explicar. La pregunta que queda, y que el próximo bloque puede comenzar a responder, no es qué le pasó a Mason sino qué podés hacer con lo que te pasó a vos. Hay algo más que vale agregar sobre lo que Boyhood muestra respecto del papel de los amigos en la formación. Los amigos de Mason, que aparecen y desaparecen a lo largo de la película, también instalan algo. Los contextos de pares, las lealtades efímeras, las primeras experiencias de inclusión y exclusión, todo eso también forma. No con la profundidad con que forman los padres, pero sí con una especificidad que tiene su propio peso. Lo que Boyhood hace visible es algo que la psicología llama transmisión transgeneracional. La forma en que las experiencias, los patrones y las heridas de una generación se transmiten a la siguiente, a menudo sin que nadie lo elija conscientemente. No es determinismo. Esa es la distinción importante. La transmisión transgeneracional no dice que los hijos de padres con ciertos problemas van a tener los mismos problemas de manera inevitable. Dice que lo que los padres no resolvieron tiende a aparecer en la vida de los hijos de alguna manera, a veces de forma directa, a veces transformado, a veces como la solución opuesta que termina siendo el mismo problema desde otro ángulo. En la película, esto se ve con particular claridad en la madre. Olivia tiene un patrón de relaciones románticas que se repite con variaciones. Cada relación parece diferente al principio y termina siendo una variación del mismo problema. Y lo que la película muestra, sin subrayarlo, es que Mason lo ve. No necesariamente lo entiende en el momento. Pero lo registra. El cuerpo registra antes que la mente. Y lo que registró sobre cómo funciona el amor adulto, con su intensidad inicial y su tendencia a complicarse, es parte del mapa que va a usar para navegar sus propias relaciones. Hay algo que vale decir sobre la diferencia entre entender esto y usarlo como excusa. Entender que los padres instalaron ciertos patrones no es lo mismo que decir que no hay responsabilidad propia sobre lo que se hace con esos patrones. Es exactamente al revés. Entender el origen de un patrón es lo que hace posible tener alguna relación más consciente con él. Mientras el patrón opera sin ser visto, opera de manera automática.
Cuando se puede ver, cuando se puede decir esto viene de ahí, aprendí esto de esta manera, aparece un pequeño margen de elección que antes no existía. Eso es lo que Mason tiene al final de la película que no tenía al principio. No la solución de nada. No la ausencia de los patrones que sus padres instalaron, sino una relación diferente con el proceso de estar vivo. Esa manera de estar presente en el momento, que la chica en el final de la película le señala, es también el resultado de todo lo que vimos. Y es, en ese sentido, un regalo de la formación. No a pesar de sus padres imperfectos. En parte, gracias a ellos. Aunque ninguno de los dos lo haya planeado así. La palabra técnica del episodio es transmisión transgeneracional, el proceso por el cual lo que los padres vivieron, lo que no resolvieron, lo que encontraron o no encontraron, se convierte en el material con el que los hijos construyen su propia vida. No como destino, como punto de partida. Y la diferencia entre esos dos conceptos es exactamente la diferencia entre lo que Boyhood muestra y lo que una película más simplista sobre el mismo tema hubiera hecho. Hay algo más que vale decir sobre lo que significa hacer visible la transmisión transgeneracional en el contexto de la propia vida. El ejercicio no es simple ni rápido. Porque los patrones que se instalaron temprano no se ven fácilmente desde adentro, precisamente porque son el agua en la que se nada. Son lo que siempre se consideró normal, el modo por defecto de funcionar, la manera en que siempre fueron las cosas. Verlos requiere una distancia que no siempre está disponible espontáneamente. Lo que ayuda a crear esa distancia puede ser muy variado. A veces es la terapia, que tiene herramientas específicas para hacer visible lo que opera de manera automática. A veces es una relación que funciona de manera diferente a lo que se conocía y que señala, por contraste, lo que se traía de antes. A veces es exactamente lo que hace Boyhood, una historia de otro que te permite ver la tuya con la distancia que la tuya no te da. Hay algo más que vale agregar sobre la diferencia entre culpar a los padres y entender la transmisión. Entender que los padres instalaron ciertos patrones, que lo que no resolvieron se filtró en la crianza, que sus fracturas encontraron formas de transmitirse, no es lo mismo que hacer de los padres los responsables de todo. Es reconocer que el proceso de formación ocurrió, que tuvo sus condiciones reales, que esas condiciones te afectaron de maneras específicas. Y que entender eso es el primer paso para tener alguna relación más consciente con lo que se heredó. Y hay también algo que vale decir sobre lo que pasa cuando ese proceso se hace visible en terapia. Muchas personas que llegan a un proceso terapéutico adulto con ciertos patrones relacionales, formas de amar, de gestionar el conflicto, de regularse emocionalmente, encuentran en el trabajo terapéutico algo parecido a lo que Boyhood ofrece al espectador, la posibilidad de ver la arquitectura de lo que se construyó. No para demolerla, para relacionarse con ella de manera más consciente. Volvamos al principio. Un chico mirando el cielo. Sin voz en off. Sin música que señale que esto importa. Y 12 años después, ese mismo chico, ahora un hombre joven, mirando otro cielo, en otro estado, con otra manera de mirar que se parece y al mismo tiempo es completamente diferente. Eso es lo que Boyhood hizo. Mostró cómo alguien se convierte en quien es. Sin declararlo. Sin subrayarlo. Con la confianza de que si mostras suficiente tiempo ordinario, el espectador va a ver la arquitectura que está por debajo. Y lo que esa arquitectura muestra es algo que la mayoría de nosotros reconoce desde adentro, que somos, en parte, el resultado de lo que nos formó. Que hay cosas en la manera en que nos relacionamos, en que reaccionamos, en que entendemos el amor y el conflicto y la pérdida, que tienen una historia. Que no surgieron de la nada. Que vienen de las personas que nos formaron, con todos sus recursos y todas sus fracturas. Eso no es una condena. Es una descripción. Porque la otra parte de lo que Boyhood muestra es que la formación no es el final del proceso. Es el comienzo. Mason no termina la película siendo la suma exacta de sus padres. Es algo nuevo.
Algo que surgió de esa materia prima específica y la transformó en algo que no existía antes. Con sus propias fracturas, con sus propias herramientas, con su propia manera de mirar el mundo que tiene huellas de los dos y que también es completamente suya. Hay algo que vale decir sobre lo que significa poder ver esto en una película antes de poder verlo en la propia vida. A veces la distancia de la ficción hace posible reconocer algo que en la vida propia todavía no tiene la suficiente perspectiva para ser visto con claridad. Boyhood funciona así. Te muestra 12 años de otra persona y al terminar sabes algo sobre los tuyos que no sabías antes de empezar. Eso es lo que el cine puede hacer cuando decide no explicar. Cuando confía en que mostrar es suficiente. Cuando entiende que el espectador no necesita que le digan qué sentir, necesita que le den algo real donde sentirlo. En el canal hay más sobre cómo el cine y las series muestran lo que la psicología nombra. Seguí cuando estés listo. Hay algo que también vale decir sobre la pregunta que Boyhood deja abierta en su escena final. Mason y la chica están viendo el atardecer. Ella le dice que el momento te atrapa. Él responde que quizás es siempre el momento. Esa pequeña conversación, que podría ser solo diálogo de película, es en realidad la pregunta central que 12 años de filmación estuvieron elaborando. Si el crecimiento es una acumulación de momentos ordinarios, si no hay momentos especiales separados del tiempo cotidiano, entonces, ¿qué queda? Queda la calidad de presencia en cada momento, la capacidad de estar donde estás, de mirar lo que tenés delante con la atención que merece. Esa capacidad de presencia también tiene una historia. También fue formada. Y reconocerla como un regalo, como algo que viene de la formación, aunque esa formación haya sido imperfecta, es también parte de lo que hace posible la integración de lo que se vivió. Porque los padres que están adentro no son solo las fracturas. También son los recursos. Las formas de mirar el mundo que se aprendieron de ellos. La manera de amar que, aunque imperfecta, también llegó de ahí. El mapa del mundo que, aunque necesite actualizaciones, también fue trazado con cuidado aunque no siempre con habilidad. Boyhood no dice que todo estuvo bien. Dice que todo estuvo. Y que de ese todo, con su peso y sus regalos, surgió alguien. Un Mason específico, con una manera específica de mirar el cielo. Como vos. Con tu historia específica, formada por tus padres específicos, en tu tiempo específico. Y que eso, aunque nunca fue exactamente lo que se imaginaba, fue también exactamente lo que fue. En el canal hay más sobre cómo el cine y las series muestran lo que la psicología nombra. Seguí cuando estés listo. Y eso, la posibilidad de ver lo que te formó con suficiente honestidad para ni negarlo ni ser aplastado por ello, es quizás lo más cercano a la libertad que el proceso de conocerse a uno mismo puede ofrecer. Hay algo que